Hola amigos, bienvenidos un día más a Monólogos en Somos Aguas. Hoy vamos a hablar sobre el derecho a decidir. Los partidos independentistas en Cataluña han dejado de decir Estado independiente y ahora utilizan Estado propio y ahora utilizan la expresión derecho a decidir. Don Antonio, comentarios sobre este cambio de... Sí, bueno, es lo de siempre. Es la ignorancia política, vuelvo a repetir. No existe derecho a decidir en ningún tema. Cuando lo que se quiere decir con derecho a decidir no es derecho, sino poder de decidir, el poder de decisión, eso es otra cuestión. Pero derecho a decidir, si es que eso no significa nada. El padre de familia tiene derecho a decidir ¿sobre qué? Sobre la educación de su hijo. Pues sí, tiene el poder, claro, porque está en la patria potestad. Y ahí está la palabra patria potestad, porque tiene poder de decidir sobre sus hijos o su madre. Pero en las personas mayores tienen derechos individuales. Derecho de trabajo, no, derecho a un contrato. En un contrato de trabajo le da un derecho de trabajar y el derecho a percibir un sueldo. O la propiedad le da derecho a usar la propiedad en bien individual sin perjudicar a los demás. Así que no es un derecho a decidir, sino que es una facultad que concede en todos los derechos objetivos que dependen, que pueden tener distintas alternativas o opciones para ejercitar el derecho. El titular del derecho puede decidir una u otra. Pero eso no es derecho a decidir, porque eso es una facultad de decisión inherente al cargo o al derecho subjetivo que se tenga. Los cargos políticos tienen derecho a decidir aquellas cuestiones en las que tienen que resolver. Derecho a decidir, pero es una manera metafórica de hablar, porque no es un derecho, es el deber de decidir. Es que o bien es un deber o bien es un poder. Es deber cuando está regulado. Es poder cuando no está regulado. Pero tiene el poder de decidir, porque tiene la fuerza material o moral para hacerlo, como con un hijo menor. Aunque ahí está regulado también. En cambio, es ridículo en Cataluña que los independentistas, los que quieren la independencia de Cataluña, empleen el término derecho a decidir. Es uno de los términos más ambiguos y vagos que pueden utilizarse para indicar un derecho a la autodeterminación de Cataluña. Eso sí, derecho a la autodeterminación sí existe, no para Cataluña, pero se concibe y se comprende lo que es. Pero el derecho a decidir, ¿qué? Derecho a decidir el contenido de otro derecho, ¿de acuerdo? Pero eso ya es un deber que tiene la facultad, o es una facultad reglada, en cuyo caso es un poder jurídico. Pero cuando se habla de derecho a decidir, en sustitución del poder decidir, ni siquiera poder de decidir, sino poder decidir la independencia de Cataluña, se refiere a poderes fácticos. Militares, policías, bancas, poderes económicos, iglesias, esos, si tienen el poder de decidir algo, ahí sí está bien empleado. Pero no la palabra derecho, sino poder para decidir, poder de decidir, poder decidir, son los poderes fácticos. Porque cuando la decisión no corresponde a poderes fácticos, sino a poderes jurídicos, eso se llama facultad jurídica. Y en Cataluña no existe ninguna facultad inherente a un derecho de decidir que no existe. ¿Derecho a decidir qué? La independencia de Cataluña, eso no es cuestión de derecho, es cuestión de poder. Poder fáctico. Y si no tienen el poder fáctico porque no tienen una fuerza militar o armada propia, que en una guerra de independencia la ganen, si tienen que estar sometidos a los derechos, facultades y poderes que atribuyen las leyes, Cataluña no tiene el poder de decidir, ni lo tiene, ni lo tendrá nunca. Decidir sobre su futuro, eso ya es otra cuestión. Pueden suprimir el Estado propio, pueden suprimir la palabra autodeterminación, pero se la sustituyen por el derecho de decidir, están incurriendo en lo que prohíbe la doctrina más firme, por ejemplo, del nacionalismo canadiense y del escocés. Y que la primera regla es que la pregunta sea inequívoca, que no sea ambigua. Y el derecho a decidir es una expresión equívoca, ambigua, no significa nada. Derecho a decidir no existe. Existe poder de decidir
o deber de decidir. Por ejemplo, los jueces, es un deber. Y cualquier autoridad administrativa que tiene sobre sí la responsabilidad de gobernar tiene el deber de decidir las cuestiones que la atañen. Hasta tal punto es un deber que en caso de silencio y que de no decidir, las leyes dicen que en ese caso suponen que han decidido a favor del que haya hecho una petición sobre la que se guarda silencio. Y con esto creo que está bien claro que el derecho a decidir de Cataluña no puede referirse jamás al derecho de autodeterminación, sino una elipsis, una expresión ambigua para confundir a los ciudadanos y engañarlos. Pues muchas gracias, queridos telespectadores, y hasta el próximo día.